Understand it, go into it, examine it, give your heart and your mind with everything that you have to find out a way of living differently. But that depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there is no leader, there is no guru. There's no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil. You are the master, you are the guru, you are the leader. You are everything. And to understand is to transform what is. ¿La teletransportación sería posible? ¿Ya está? Teletransportation, is it possible? Yes. Sí, es posible. Pues ala. They can hear you. Okay. Essentially, what is possible with this is... Bien, lo que es posible es que si podemos producir gravedad en cualquier forma, significa que existe también otra posibilidad de producir algo similar al Stargate. Entonces vamos a producir un horizonte de eventos por un lado y otro por el otro. Reverse engineering? Is that real or is a fiction? Can you do? Mm-hmm. You mean reverse engineering of, say, La ingeniería invertida, por ejemplo, de tecnología extraterrestre. Sí, hay ejemplos en Roswell y en otros lugares. Volviendo a la teletransportación. Tenemos a Stargate, que es como una forma de implosión, es decir, que toda la materia se comprime y se acelera dentro de ese agujero y cuando esa aceleración es más rápida que la luz se puede transferir a un lugar en que la resonancia corresponda. Es el experimento de Filadelfia, que era un tipo de caduceo. Bueno, hace falta algo de contexto en cuanto a electromagnética, pero es real. ¿Hay más preguntas? No hemos oído la pregunta, lo sentimos. La onda longitudinal, que es la llama en la mente, es una forma de acción en la distancia. ¿Más preguntas? Oh, sure. Okay. Está preguntando por el ECAT y por si hay una manera de poderlo hacer ya domésticamente. Did you want to or shall I? Mm-hmm. Oh, as far as the reaction is, the hydrogen combines with... En cuanto a la reacción, el hidrógeno se combina con níquel para formar cobre y se combina varias veces. Es una cadena complicada y se une con el cobre 63 tras varias reacciones. Entonces, ¿cuándo va a aparecer todo esto? Bien, probablemente dentro de un año, porque ha habido algunos contratiempos. Y hay otros sistemas en los que se trabaja. Por ejemplo, el Ugly Plasma, el sistema de Ugly Plasma, si hemos oído bien, y también el sistema de electrones en el que se va a trabajar. Con lo cual, tenemos algunos sistemas que están funcionando en paralelo y es una cuestión de determinar cuál empezará primero. Es la extensión del concepto de alquimia. Se trata de comprender cómo los átomos se transmutan en la tabla atómica y hay que comprender la vía del isótopo. Muchos de los inventores necesitan
esa predicción de mecánica de ondas tan precisa y con la temperatura para controlar mejor esos isótopos que cambian a series de cascadas. Así que la alquimia auténtica consiste en comprender de forma musical, en términos musicales, porque hemos visto que hay una receta para la alquimia. Y de hecho Roger Green está aquí y él está muy implicado con la tecnología Roxy y con el ICAT. Si Roger Green se quiere apuntar, si quiere unirse a nosotros, subir al escenario, quizás no, pero ahí está y él es el responsable del ICAT. En fin, si Roger quiere decir algo, por favor, que no se corte. Aquí tenemos a Roger Green. Sainsbury Seminars, hemos oído bien.com. bloomthedesert.com. Eco Global Fuels. Y aquí están mis amigos. Y Roger está muy implicado en estos trabajos. They just wanted to get away from the edge. How does it function exactly? Yeah, and how much does it cost? Bien, Bill ya os ha dado algunas pistas. Tenemos el níquel nanonizado y el hidrógeno. Y Rossi ha inventado un catalizador y frecuencias que toman los núcleos de hidrógeno y de níquel y liberan mucha energía. Y tenemos el resultado del cobre, que es la reacción del proceso. Tenemos mucha liberación de energía en un momento, digamos que para responder a tu pregunta, hay una unidad de megavatio disponible a nivel industrial y todo eso está confinado. Y eso es lo que se va a liberar y lo que va a aparecer en unos meses. Es un proceso que ha sido desarrollado durante muchos años. Sabemos esa fusión por frío que ha tomado mucho tiempo. Se ha intentado hacer fusión por frío. Y básicamente ciertas cosas no salieron y entonces hubo cierta mala prensa alrededor de todo. Pero Rossi ha sido una de las personas que ha inventado este experimento y es quien lo ha hecho avanzar más que nadie en el mundo. Va a haber más seguidores siguiendo sus pasos, pero Rossi es quien ha hecho avanzar este experimento. Así que técnicamente hablando, esa unidad industrial está lista, está garantizada, está funcionando. Habrá una versión doméstica de todo esto en un año. Más que nada estamos a la espera de algunos certificados de seguridad, lo cual significa que dentro de un año se podrá comprar un pequeño ICAT, ponerlo en casa, un reactor ICAT, reducir muchísimo la electricidad. Se podría unir con un panel solar, con una placa solar. Es decir, que se puede reducir el consumo energético muchísimo. Y es neutral desde el punto de vista de la huella ecológica. Es decir, que tenemos ahí el níquel nanonizado y lo sometemos a algunas reacciones nucleares y eso es equivalente a un barril de petróleo. Un barril de níquel equivale a un petrolero entero lleno de petróleo, con lo cual el ahorro es drástico.
y a otro nivel. En África, lo que mantiene el desarrollo de muchas economías en África es la falta de electricidad. Y nosotros aquí la estamos malgastando, estamos con electricidad y utilizando energía 24 horas al día. En África no se pueden desarrollar las pequeñas y medianas empresas porque al fin y al cabo, cuando se va la luz, cuando se acaba el día, pues se quedan sin luz y no pueden gozar de esa infraestructura eléctrica que cuesta millones de dólares. Así que con el ICAT podemos ponerlo en la parte trasera de un camión y podemos colocar estos ICAT, todas estas unidades, por todas partes, aquí y allá, y podemos poner también estas unidades Tesla que estamos desarrollando, las turbinas Tesla, para diseminar toda esta potencia, y con un generador tendremos electricidad localizada que podrá abastecer las necesidades de muchas zonas, lo cual significa que podemos alimentar un continente como África desde el punto de vista energético, y todo ello pues en esta vida, con lo cual con Pepe Grillo. En Italia habéis intentado contactar con el líder del movimiento 5 estrellas. Are you in contact with Pepe Grillo, the movement 5 estrellas? Sí, ha estado en el Parlamento. Y es porque Para estar en el Parlamento. ¿En Italia. Pepe Grillo es un humorista que ha ganado 100 y pico escaños en Italia, y él está en todo esto, sabe del tema del SIDA, sabe del dinero deuda, es un conspiranoico redomado, y ahora es el tercer partido de Italia y se van a quitar a los con él. Talking about politics in Italy. There's he was a guy explaining jokes, and he's now the third party in Italy. Oh yeah, I've read it. sí, Pepe Grillo. No le conocemos personalmente a Pepe Grillo. Is there some way to move all this energy without ¿Alguna forma de movilizar toda esta energía con las infraestructuras normales de transporte de energía? A ver, transportar electricidad sin abogados, sin cables, disculpen, era el sueño de Tesla. Naturalmente la energía se conduce a través sin cables, a través de los cristales. Si comprendemos la gravedad, podemos evitar problemas, pero si no la comprendemos bien, podemos crear problemas. Si comprendemos bien los campos gravitatorios, podemos utilizar esos cristales. Y también, sí, hay creencias según las cuales se cree que Tesla podría haber causado terremotos. Y la explosión de Tunguska en Rusia parece que fue causada por Tesla, dicen algunos. Pero no es seguro utilizar energía punto cero hasta que no se tenga un conocimiento preciso de la gravedad. Y hay que pensar también en la aceleración de la carga de gravedad causada por la fractalidad. Entonces, una vez se tenga más conocimiento, se podrá utilizar la energía punto cero de forma más precisa y más razonable. HAARP se está utilizando megavatios de radiofrecuencias
para calentar selectivamente la ionosfera y para controlar ciertos dispositivos. Y la intención era la comunicación submarina, en principio. Nick Beggett me cita en su libro sobre HAARP y, bien, utilizando las mismas bajas frecuencias que nosotros utilizamos para nuestras ondas cerebrales y de corazón para modular HAARP, hay toda una serie de efectos psicológicos y biológicos porque no se comprende bien cómo la biología habita el planeta eléctricamente. Así que ahí se ha sentado el ejemplo de esa mala comprensión por parte de la especie humana de la vida en el planeta. Y lo mismo ocurriría si viésemos a las ballenas o delfines que se suicidan porque las bajas frecuencias son utilizadas en submarinos y eso perturba a los delfines y a las ballenas. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué las ballenas y los delfines sufren tanto? Pues porque hay esas bajas frecuencias, 200 decibelios. Y eso lo determinan los gobiernos para sus ejércitos. Así que habría que pensar en qué frecuencias se pueden permitir o no. De frecuencias bajas. Hay muchos que creen que el tsunami japonés fue causado por HAARP y yo también pienso que puede haber un cierto componente de conspiración. Es verdad que había un fonón longitudinal y que eso puede causar una compresión atmosférica. Eso es lo que se llamaba, bueno, eso es lo que se decía que los rusos estaban realizando en su tiempo. Siempre ha sido cierto que no hay que darle un cuchillo a un niño. Es cierto, a pesar de todo necesitamos cuchillos en general, pero no hay que darlos a los niños. Con ello quiero decir que hay que utilizar esas tecnologías para buenos fines o hay que utilizarlas con cautela. Los gobiernos evitan que esas grandes baterías de los capacitores puedan servir. Y ahora la compañía Boeing tiene que irse a la bancarrota porque solo los militares están autorizados a utilizar esas baterías. Ese es un ejemplo de la militarización de la tecnología que impide y que es un hándicap para el planeta. Con ello quiero decir que tenemos que ejercer una resistencia a que los militares controlen toda la tecnología, porque eso no está bien. En Estados Unidos incluso la mayoría de las invenciones se quedan en manos de los militares. Y ahora nos preguntamos por qué nos vamos de capa caída. Pues bien, ahí está la respuesta. Bueno, hay muchas historias que podríamos contar. Mr. Kessel's inventions about plasma. Yeah, well, again, we would like to be diplomatic. De nuevo, nos encantaría ser diplomáticos y darle el beneficio de la duda. Seguramente está tratando de obrar en el interés de muchas personas, pero la ciencia que ha publicado, bueno, le faltan datos o es errónea. Y la percepción que tenemos es que esta persona no tiene competencia técnica, a pesar de su intención de explicar cómo funciona la tecnología 0.0, etc. Pero creemos que algunas de las ideas que él divulga pues carecen de base o no están basadas en la competencia técnica. Y si eso es así, pues es una pérdida de tiempo, porque estamos siguiendo a personas que al final no son competentes.
¿Ha demostrado algo en cuanto a física? Pues no, hasta ahora la verdad es que no ha sido así. Y eso significa que tus hijos tienen que estudiar ingeniería incluso para mantener su capacidad espiritual, es decir, que tienen que ir a clase de física. He's asking about if the heartbeat activates the calcium ion. Well, pues bien, lo que decimos es que las bajas frecuencias del electrocardiograma del corazón controlan la bomba de la espina y por tanto lo que hacen es el condolenio, por ejemplo. Las bajas frecuencias del corazón están controladas a partir de la respiración. Esto se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca y la capacidad de controlar todo ello con la respiración. Y sabemos que estas frecuencias del corazón pueden controlar también el ADN, que realmente acaba trenzándose cuando nota esa implosión de júbilo humano. Y en ese momento es cuando el mecanismo realmente surte efectos dramáticos. Por tanto, es cierto que el corazón es la fuente de voltaje más importante del corazón, es la bomba de la bioquímica del cuerpo. En analicat, els mòduls aquests domèstics de 10 kW, un cop activats, pots interrompre la voluntat, o són a demanda, o bé són activats fins que s'acabi el combustible. The megawatts of the ITAC. El petit o el gran? El gran està fet de 100 dels petits. Un mòdul domèstic. El petit, no el domèstic. 10 kilowatts. 10 kilowatts. Do you have to, when it starts, can you stop it? Sí, hay una secuencia para eso, sí. Sí. La pregunta es, en la parte doméstica, 10 kilovatios, eso es más que suficiente para un domicilio corriente. Es un mecanismo sencillo, la fusión en frío. Es aplica un poco de presión y un aumento de la temperatura ligero, y ahí es donde empieza la reacción. Se necesita cierta energía de una fuente externa para dar lugar a la fusión, a la reacción. Necesitamos electricidad, pero eso puede proceder de un panel solar, por ejemplo. Cuando empieza la reacción, una vez ha empezado, hay que en cierto modo frenarla porque queremos, si no podría acabar volando hacia el infinito, y es por eso por lo que decimos que tiene un COP, un coeficiente de rendimiento, por sus siglas en inglés, y estamos hablando de esta energía exterior, y es un ratio fantástico en el caso de la fusión en frío. Pero básicamente requiere una pequeña cantidad de energía para controlarlo. Así pues, si algo funciona mal, simplemente se detiene. Es muy seguro, es un sistema muy seguro. Y como la tostadora que tenemos en casa, pues también tendrá un enchufe y un interruptor para encenderlo o apagarlo. La idea del diseño es que tenemos que hacerlo muy fácil para el usuario. Yo siempre le digo a Rosy que tiene que ser un sistema tan atractivo como un ordenador Mac, es decir, tiene que tener este atractivo visual, y él es italiano, por tanto comprende perfectamente bien lo que es el. Y sí, el tema es que acabará siendo una especie de fit, una retroalimentación con nuestros sistemas actuales mediante este vapor de agua y, en último término, electricidad. Otra cosa que debería mencionar es que después de conseguir la electricidad tenemos este loop para que la reacción siga en curso, ¿no? Sí, se crea este loop. Did you catch all of it? Do without electricity installation in case we plug into a solar panel.
Que yo no te entiendo porque lo dices en castellano. Yeah, it's possible to do that. Podemos prescindir de la red eléctrica, de la conexión a la red eléctrica. Y you plug in a solar panel to the car and you use electricity. Oh, yeah. Yeah, if you had enough electricity. Si tuviéramos suficiente electricidad, sí que se podría utilizar con un panel solar, sí. Se necesitaría un panel solar bastante grande, es una COP de 6,1. Por ejemplo, se necesitaría un panel solar, bueno, que tuviera pues unos 16.000 vatios. En último término, esto implica que el gobierno no tiene que gastar más dinero en, por ejemplo, una planta nuclear, porque no es necesaria en realidad. Sí que se necesitarían, en cambio, plantas más de otro tipo, pero el ICAP realmente lo que hará será reducir el consumo energético nacional, porque cada una de las casas tendrá una especie de dispositivo cuyo resultado será que se reducirá el consumo energético y por tanto el gobierno podrá destinar sus fondos a temas más importantes. Y nuevamente eso también nos habla de las renovables, que sigue habiendo espacio para la energía solar y también, bueno, hemos hablado también de las energías renovables y todo esto será muy diverso, tal y como es la naturaleza. Seguirá habiendo espacio para la energía geotérmica. No es que la vaya a sustituir, sino que más bien habrá una sinergia bastante notoria entre todas estas fuentes energéticas. Pero hemos estado esperando para esta fusión en frío durante mucho tiempo y aquellos que hemos trabajado con las energías renovables durante los últimos 10 años hemos tratado con la energía eólica, geotérmica y nos encanta, pero ahora hemos tenido problemas por delante y hay problemas con las inversiones y lo mismo sucede con el petróleo. Al principio era algo barato, pero realmente ha habido problemas y sabemos que esto ha cambiado y sabemos que el ICAT con la fusión en frío realmente nos va a impulsar hacia adelante y todo lo demás va a seguir hacia adelante para encontrando su sitio, es decir, el potencial que radica ahí es enorme para todos nosotros. Y hemos estado hablando de un modo bastante futurista con temas que tienen que ver con Star Trek y cosas así, hablamos de la fusión en frío. Ahora mismo todo esto parece nuevo y cuando se lo describo a mis amigos les digo, ¿os acordáis de los 60 cuando IBM tenía un ordenador del tamaño de esta habitación? Y ahora nuestro ordenador tiene el tamaño, qué sé, de un reloj de pulsera. El caso es que de aquí 5 años probablemente todos vosotros compraréis un coche con un reactor de fusión en frío. Estoy seguro de que pronto tendremos chips implantados y que en último término al final podremos ser capaces de irnos a Júpiter de vacaciones. Personalmente, no veo ningún problema no tengo ningún problema personal con los gobiernos cero. Como Bill decía, todos promulgamos las buenas ideas y decimos que no se pueden detener. Ahora mismo todos nosotros queremos energías renovables. El gobierno australiano, de donde procedo, bueno, soy de Nueva Zelanda, pero he pasado prácticamente toda mi vida en Australia. Y están desesperados, toda la población está desesperada, incluso el gobierno está desesperado, porque tenemos ahora también una tasa sobre las emisiones de carbono y todo el mundo, todas las industrias están desesperadas para que llegue algo que las salve. Así que no es que estemos realmente provocando un problema, sino que todos los gobiernos, Obama, incluso gracias a Dios le reeligieron y por lo menos él tiene en la mente las energías renovables y tiene esta visión de energías renovables para Estados Unidos. No sé, yo es que tampoco no veo que esto vaya a suprimirse en absoluto. Lo que sí que creo es que en el panorama futuro tendremos, por ejemplo, este tipo de nuevos inventos. Hay veces que se tardan pues años y años para aceptar los inventos. Y tenemos también un problema de concienciación, educación y concienciación, porque hay personas que no creen ni siquiera que el ICAT sea real. Si miráis por internet veréis que
Es como una pesadilla astral. Internet no es más que una pesadilla a veces. No tenemos este problema realmente, sino que tenemos problemas con encontrar pues, inversores, como con todas las energías renovables. Es exactamente lo mismo. Y ya sabéis, yo vengo de un sitio como Australia y ahí tenemos pues gran apoyo gubernamental. Tenemos que, por supuesto, que realizar la validación, las pruebas, la ciencia, las verificaciones, la seguridad, pero lo hemos hecho y tenemos mucho apoyo en ese sentido. ¿Tenemos por ahí otra pregunta? Saber si es verdad que cuando son pequeños puede tener algún tipo de atrofia, si sirve activarla, la pregunta es cómo, para qué, y si está relacionada con la compasión, el amor y todo lo que él habla para hacer la coherencia. La glándula pineal es un cristal residual, de hecho, y es una zona muy importante para las ondas que se conjugan desde el cerebro, están en el glóbulo ocular. Y os puedo decir que ahí personalmente considero que es algo muy importante. Es un dispositivo de fusión por plasma y es la manera de conectar con el alma. Esto es real. El clímax, el júbilo, estas experiencias prenden el fuego ahí dentro, no hay ninguna duda, es totalmente real, es el punto focal de la conjugación de fase y sin duda es una parte muy importante de la percepción y a través de esas conexiones se puede proyectar uno mismo hasta el sol. Es un tema espiritual muy avanzado. Además, al fin y al cabo, estos procesos no dejan de ser sencillos en el sentido de que nuestra vida tiene que ver con atraer cargas. Todo lo que hacemos, todo lo que llevamos a cabo, cualquier nombre que utilicemos para este proceso de recopilar, recaudar cargas, existe al final un punto de clímax en todas las glándulas que fluyen hacia la mente y que llevan a cabo una especie de implosión al final. Así que la iniciación espiritual constituye un fenómeno muy real eléctricamente y crea una coherencia en el aura que crece. Medir el tamaño del aura es una indicación real de crecimiento espiritual y a medida que incorporamos nuestra implosión, nuestra aura crece. En términos prácticos, esto significa que tenemos experiencias de júbilo de alta calidad. Necesitamos yoga, necesitamos una dieta más ligera y también un entorno rico, lleno de cargas. Esto significa básicamente la naturaleza, el aire puro, el yoga, la comida ligera, una gimnasia sagrada y tal vez lo más importante de todo es tener la habilidad, la capacidad de pensar pensamientos que se puedan compartir, es decir, formar parte de una especie de onda que implosiona cada vez que se considera un principio puro. Porque esta es una onda eléctrica. El ADN durante muchos años ha intentado recopilar esta onda compartible, esta intención para la supervivencia global. Y cuando uno tiene un pensamiento que realmente nos hace erizar el vello, es porque hemos aprendido cómo captar esa carga. El fracking que se está haciendo... ¿El qué? Fracking. ¿Fracking? Sí. Fracking. ¿Sí sabe lo que es? Sí. En el proceso de extraer gas ¿se refiere al fracking subterráneo? Al fracking subterráneo, este fenómeno. ¿Es esto? Preguntan si es real. Pues bien.
se utiliza presión extremadamente elevada, prácticamente explosiva, para mandar unas fracciones muy importantes hacia abajo y conseguir el gas que está bajo la tierra. Y el resultado es una revolución en la disponibilidad del gas natural. Además, esto puede ser bastante peligroso, sin embargo, para la estructura de la red y desde una perspectiva espiritual. Por ejemplo, nos preguntamos cómo los Hopis mantenían los recuerdos de sus antepasados y cómo se podía sobrevivir en la tierra. En ese contexto, el fracking probablemente sea una mala noticia y, sin duda, bueno, básicamente es algo, una mala noticia. Contamina el agua, sí, y es cierto. Pero sí hay que realmente reducir. ¿Pero por qué lo permite esto? Fracking, yes. Yes, that's right. Pues bien, una vez comprendamos la naturaleza sagrada de la Tierra y tengamos fuentes energéticas de fusión, ya no vamos a necesitar técnicas como esas. Por eso tenemos que impulsar estas tecnologías y seguir haciéndolo, porque realmente se están empezando a hacer cosas terribles en este mundo, cosas locas, cosas terribles. Por eso es vitalmente importante que todos instauremos estas tecnologías verdes y de energía importantes, porque si no perderemos el país, el mundo, el planeta, el medio ambiente. Mirad lo que sucedió en Fukushima, sí. Obama también necesita cierta educación. Obama ha aceptado el fracking en su administración. Esto es un problema. Y el problema también, nuevamente, entronca con la educación. Sí, es algo duro en Estados Unidos. Realmente es algo estatal, no es algo federal. Es decir, Obama no tiene ahí nada que decir, porque depende de cada estado. No, yo vivo en Nueva York, y en Nueva York el estado está dubitativo, está debatiendo si aceptarlo o no. En Filadelfia sí que lo tiene, pero ya ha provocado muchísimos problemas. ¿Sabéis? Nuevamente, es como, necesitamos energía, de acuerdo, sí, pero ¿de dónde vamos a obtenerla? Pues bien, se trata de una pesadilla política, pero sí, les damos energías renovables, entonces ya no tendrán ningún argumento que esgrimir para defender el fracking. Sí, además podemos solucionar los problemas medioambientales. Así que no le den la culpa a Obama aquí, porque esto depende de cada estado en Estados Unidos. En Estados Unidos rige una política bastante curiosa, pero bueno, en este caso no es culpa de Obama. Es bastante tarde, así que tal vez podamos aceptar la última pregunta, ¿no? La última pregunta. Mi pregunta es si que con frecuencias se están generando terremotos, también podrían llegar a hacer control humano a través de frecuencias. ¿La puedes repetir? Sí. Si están utilizando frecuencias para generar terremotos, también podrían generar frecuencias para el control humano. ¿Hay alguna manera de protegerse de todo eso? ¿Sabéis? Tenemos un círculo de cristales y de piedras preciosas y realmente hemos conseguido medir la cantidad más baja que se ha medido jamás en el centro con este dispositivo concreto. Por tanto, es absolutamente posible crear una burbuja propia, por así decirlo, y si se estudia cómo el chamán crea este mapa magnético, encuentra el punto de cruce y lo pone en un laberinto y genera el magnetismo para crear algo así, pues eso provoca un dominio magnético. Dios crea, esta especie de dominio. Y este campo magnético es una especie de burbuja con una membrana que te aísla de la contaminación. Sí, puede hacerlo.
Son cosas que se pueden hacer, pero al fin y al cabo hay que mirar a la madre naturaleza. Sí, es importante esto. Y HAARP fueron malas noticias. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí. Considera que el tiempo es fractal, basado que el espacio es proporcional y delimita a través de la proporción áurea como explican así claramente. Si el espacio y el tiempo es la misma cosa, el tiempo debería ser fractal también. Great Braden escribió un libro sobre el tiempo fractal. Fue muy útil, pero no trabajó con la física, y la física es todavía más bonita. La constante del tiempo de Planck, esta unidad universal, sagrada del tiempo en toda la física. Se aplicaron estas medias de razón áurea exactas y se obtienen todas las frecuencias del hidrógeno, todo ahí con exactamente las dos únicas frecuencias que impulsan la fotosíntesis. Es decir, el tiempo es fractal porque es la única manera de incorporar la rotación que define el cielo sagrado. Así que el tiempo, por supuesto que es fractal, y saber cómo integrarte en estas rotaciones inherentes, pues el hidrógeno lo hace, la Tierra lo hace, y la fotosíntesis, la única frecuencia que consigue esto, realmente se basa en una escala fractal. ¿Qué es lo que nos dice esto sobre la frecuencia que nos permitirán soñar y tener ahí el júbilo? Sin duda el tiempo es fractal, de eso no hay ninguna duda. Se está haciendo tarde. Quiero darle las gracias a Marco por todo el trabajo que ha llevado a cabo. Marco y sus amigos realmente se merecen un gran aplauso. Muchas gracias, Marco. Estaremos en contacto, porque somos como una pequeña familia y tenemos que estar en contacto, pues somos una comunidad, así que el júbilo es para todos nosotros. Thank you very much. Thank you for coming. Understand it, go into it, exact it, give your heart and your mind with everything that you have to find out, a way of living differently. Depends on you and not somebody else. Because in this there is no teacher, no pupil, there's no leader, there's no guru, there's no master, no savior. You yourself are the teacher and the pupil, you are the master, you are the guru, you are the leader, you are everything. And to understand is to transform what is. To understand is to transform.